Había trabajado para la empresa de la familia de mi marido durante más de 7 años, entregándome con más lealtad que la mayoría. Aunque a menudo me sentía como una extraña, intentaba demostrar mi valía a través del esfuerzo y los resultados. Mi origen no coincidía con su sofisticación de dinero antiguo, pero creía que los resultados hablaban más fuerte que la procedencia. Todo comenzó cuando llegué a Madrid desde Sevilla, con poco más que mi título en administración de empresas y muchas ganas de triunfar. Conocí a Carlos en una conferencia de marketing digital. Él era el heredero de Inmobiliaria Montero, una de las empresas más prestigiosas del sector inmobiliario en España. Yo era simplemente Elena Ramírez, la hija de un profesor de instituto y una enfermera, sin contactos ni apellidos importantes. Nuestro romance fue rápido e intenso. A los 8 meses nos casamos en una ceremonia ostentosa en El Escorial, más al gusto de su familia que al mío. Doña Mercedes, mi suegra, nunca ocultó su desaprobación. Durante la recepción, la escuché comentar a una amiga: «Al menos es licenciada y tiene buena presencia. Esperemos que aprenda rápido cómo funcionan las cosas en nuestra familia». Aprendí. Vaya que sí aprendí. Cuando Carlos me sugirió unirme a la empresa familiar como asistente de marketing, acepté pensando que sería una oportunidad para integrarme. Lo que comenzó como un puesto menor se convirtió en una carrera completa. Durante esos 7 años, ascendí hasta convertirme en directora de desarrollo corporativo. No fue fácil. Cada promoción la gané con el doble de esfuerzo que cualquier otro empleado. Mi suegra, que ocupaba el cargo de presidenta desde que mi suegro enfermó, observaba mis logros con una mezcla de reconocimiento reluctante y recelo. «Elena tiene talento», le decía a Carlos cuando creía que yo no podía escucharla, «pero no entiende las tradiciones de esta empresa. No entiende cómo hemos hecho las cosas durante 3 generaciones». Lo que ella no quería entender era que sus tradiciones estaban llevando a la empresa a la obsolescencia. Cuando implementé una estrategia digital que aumentó las ventas un 40% en 2 trimestres, las miradas de envidia en la sala de juntas eran casi tangibles. Cuando conseguí una alianza con inversores extranjeros que salvó la expansión hacia Portugal tras la crisis, los elogios fueron escasos y las críticas abundantes. «Has comprometido demasiado. Has sido imprudente. No consultaste con la familia antes de cerrar el trato». Aquella tarde de martes, entré en la sala de juntas con el corazón firme pero cauteloso. Había algo extraño en el ambiente. Las reuniones trimestrales solían ser los lunes, pero doña Mercedes había insistido en cambiarla. Carlos no estaba presente. Había volado a Barcelona para supervisar la apertura de una nueva oficina. Mi suegra estaba sentada a la cabeza de la mesa, con las manos entrelazadas y una sonrisa delgada extendida por su rostro. El cabello perfectamente teñido, sin una sola cana visible, y ese collar de perlas que nunca abandonaba, como un símbolo de su estatus. A su lado, Francisco, el director financiero y primo de Carlos, evitaba mi mirada. Los demás miembros del consejo mantenían expresiones cuidadosamente neutrales. La reunión, que yo creía que trataba sobre proyecciones trimestrales, tomó un giro inesperado. Doña Mercedes comenzó con elogios inusualmente generosos sobre mi trabajo. Habló de mi dedicación, de mis logros, de cómo había intentado adaptarme a la filosofía Montero. El uso del pasado me puso en alerta. «Por eso», dijo finalmente, «queremos agradecerte todo lo que has hecho por Inmobiliaria Montero, pero el Consejo ha decidido que necesitamos seguir otro rumbo. Uno más, tradicional». Me quedé en silencio, procesando sus palabras mientras ella continuaba explicando cómo habían contratado a un consultor externo, Javier López, un viejo amigo de la familia con amplia experiencia en el sector. Él asumiría mis responsabilidades a partir de mañana. «Estás despedida, Elena», concluyó con esa misma sonrisa delgada. «Por supuesto, mantendrás tus acciones como esposa de Carlos, pero tu contrato laboral termina hoy». Permanecí en silencio durante un momento, antes de levantarme con calma. La humillación se agudizaba por la satisfacción presuntuosa que irradiaba de su expresión. Recogí mis cosas con compostura, negándome a darles la satisfacción de verme quebrarme. «¿Puedo preguntar el motivo real?», dije finalmente, mirando alrededor de la mesa. Nadie respondió.
Francisco encontró de repente un gran interés en sus zapatos italianos. «Es una cuestión de visión empresarial», respondió doña Mercedes con frialdad. «Necesitamos a alguien que entienda realmente el espíritu de los Montero». Asentí lentamente. «Comprendo perfectamente». Y lo hacía. Entendía que mi mayor pecado había sido tener éxito sin su beneplácito. Destacar demasiado en un entorno donde se esperaba que permaneciera a la sombra de mi marido. Antes de salir, miré directamente a mi suegra y dije: «Buena suerte con la presentación para los inversores mañana». Sabía que la presentación que yo había diseñado y orquestado era crítica, y sin mí, caminaban a ciegas hacia ella. Los documentos, las proyecciones financieras, el análisis de mercado, todo estaba en mis archivos, meticulosamente preparado pero sin compartir aún, porque debía hacer los últimos ajustes esa misma tarde. El inversor alemán, Herr Müller, era conocido por su minuciosidad y sus preguntas incisivas. Había pasado semanas investigando sus intereses y preparando respuestas para cualquier duda que pudiera plantear. Mientras cerraba la puerta de la sala de juntas tras de mí, vi un destello de duda en los ojos de doña Mercedes. Quizás, por un instante, se había dado cuenta de lo que acababa de hacer, pero era demasiado tarde. Su orgullo jamás le permitiría dar marcha atrás. En el pasillo me esperaba Ramón, el jefe de seguridad, con expresión incómoda. Le conocía desde mi primer día. Habíamos compartido innumerables cafés mientras yo trabajaba hasta tarde. Ahora evitaba mi mirada mientras me pedía con voz ronca que le acompañara a recoger mis pertenencias. Ramón me escoltó por el pasillo que solía recorrer con confianza. Mantuve la cabeza alta, incluso cuando los murmullos se propagaron por la oficina. Vi rostros familiares. Algunos apartaron la mirada, otros evitaron el contacto visual por completo. Todos sabían lo que acababa de suceder, y ninguno se atrevía a interferir. Marta, mi asistente durante los últimos 2 años, se levantó de su escritorio con los ojos húmedos. Intentó acercarse, pero la detuve con una mirada. No quería su compasión. No ahí, no en ese momento de vulnerabilidad. «Envíame un mensaje luego», le susurré al pasar. Ella asintió, mordiéndose el labio. Mi despacho, ubicado en la esquina del piso 21 con vistas al Paseo de la Castellana, parecía de repente ajeno. Durante 7 años había sido mi segundo hogar, el lugar donde había pasado más horas que en mi propio apartamento. Las paredes color crema guardaban testigo de noches sin dormir, de triunfos y fracasos, de llamadas internacionales a deshoras y celebraciones discretas. «Tienes 15 minutos», dijo Ramón con incomodidad. «Son órdenes de doña Mercedes. 15 minutos para empacar 7 años». Asentí sin responder y comencé a recoger mis objetos personales. La foto de mi boda con Carlos en un marco de plata. ¿Debería llevarla? La pequeña cerámica de Talavera que me regaló mi madre. Los libros de estrategia empresarial con mis anotaciones en los márgenes. La planta de sansevieria que había sobrevivido a tantas ausencias mías. No tomé nada relacionado con el trabajo. No los informes, no las carpetas de proyectos, no los documentos para la presentación de mañana. Todo eso ya no me pertenecía. Además, lo verdaderamente importante lo llevaba en mi cabeza. Desde el despacho contiguo, Alejandro, el director de ventas, me observaba sin disimulo. Habíamos trabajado codo con codo en la expansión hacia Latinoamérica. Habíamos cenado juntos con nuestras parejas, compartido taxis después de reuniones tardías, celebrado cumpleaños. Ahora me miraba como a una extraña, con una mezcla de curiosidad y alivio. Alivio porque no era él quien salía escoltado. «¿Necesitas ayuda?», preguntó finalmente, entrando a mi despacho. «No, gracias», respondí secamente. «Ya has ayudado suficiente». Su rostro delató su culpabilidad. Por supuesto que lo sabía. Probablemente todos lo sabían, excepto yo. A través de la puerta entreabierta, vi a Teresa de Contabilidad susurrando con Javier de Recursos Humanos, lanzándome miradas furtivas. Las noticias volaban. Me pregunté qué estarían diciendo. ¿Que me lo merecía por ambiciosa? ¿Que era inevitable que la familia cerrara filas? ¿O simplemente se alegraban de que hubiera un puesto directivo disponible? Metí mis pertenencias en una caja de cartón que Ramón había traído. Parecía ridículamente pequeña para contener una carrera. Mientras guardaba la última fotografía, mi teléfono vibró. Era un mensaje de Carlos. «¿Es cierto?»,
Mi madre acaba de llamarme. Voy para allá. No hagas nada hasta que llegue. Demasiado tarde. Ignoré el mensaje y continué recogiendo mis cosas. Carlos siempre había estado atrapado entre su lealtad hacia mí y su devoción por su madre. Era un buen hombre, pero nunca había entendido que en esta guerra no había terreno neutral. Nuestra relación ya venía deteriorándose desde hacía meses. Las cenas silenciosas, las conversaciones superficiales, las excusas para dormir tarde o levantarse temprano para evitar la intimidad. Quizás esto solo era el golpe final a algo que ya estaba muriendo lentamente. «Tiempo», anunció Ramón con voz apagada. Asentí, tomando la caja en mis brazos. Antes de salir, miré una última vez a la oficina. Las paredes desnudas, el escritorio vacío, la silla de diseño que había elegido con tanto cuidado. Todo parecía más pequeño ahora, menos imponente. Caminamos hacia el ascensor en silencio. A nuestro paso, las conversaciones se interrumpían. Las miradas se desviaban. Pilar, la recepcionista que llevaba en la empresa desde antes que yo naciera, me detuvo con un gesto. «Elena», dijo con voz temblorosa, «no es justo». Le sonreí con gratitud. Al menos alguien tenía el valor de decirlo en voz alta. «La vida rara vez lo es, Pilar», respondí. «Cuídate mucho». Mientras esperábamos el ascensor, Luis, uno de los analistas junior que yo había contratado personalmente el año anterior, se acercó nerviosamente. «Directora, Elena», se corrigió. «Solo quería agradecerle la oportunidad que me dio. He aprendido mucho con usted». Su valentía me conmovió. Sabía que acercarse a mí en ese momento podría costarle su posición. «Sigue trabajando como hasta ahora, Luis. Llegarás lejos», le dije, esperando que mi voz no revelara la emoción que sentía. Cuando las puertas del ascensor se cerraron frente a mí, sentí una mezcla de rabia y liberación. Había sido menospreciada y despedida, no por incompetencia, sino por envidia y control. Mi éxito siempre había amenazado a mi suegra. Nunca le gustó el hecho de que me hubiera ganado el respeto por mis propios méritos. «Lo siento, Elena», murmuró Ramón mientras descendíamos. «Si sirve de algo, creo que cometen un error». No respondí. Las palabras de consuelo, aunque bien intencionadas, no cambiaban nada. 21 pisos, el tiempo suficiente para recomponerme, para sellar cualquier grieta en mi armadura. En el vestíbulo, media docena de empleados fingieron no vernos. La noticia había llegado incluso allí. Me pregunté cuántos mensajes estarían circulando en este momento. Cuántas teorías, cuántos rumores. Afuera, la luz del sol se sentía demasiado brillante, demasiado indiferente. El tráfico de Madrid continuaba su ritmo frenético, ajeno al pequeño drama empresarial que acababa de desarrollarse. Me detuve en la acera por un momento, tratando de procesar el vacío repentino dejado por mi destitución. Un grupo de ejecutivos pasó a mi lado, con sus trajes impecables y sus maletines de cuero, enfrascados en conversaciones sobre acciones y fusiones. Hace apenas una hora, yo era uno de ellos. Ahora era invisible. Ramón se quedó a mi lado, incómodo, sosteniendo la caja con mis pertenencias. «¿Quieres que llame a un taxi?», preguntó. Negué con la cabeza. «Caminaré. ¿Estás segura? Puedo acompañarte». «Estoy bien, Ramón. De verdad». Me entregó la caja con expresión derrotada. «Cuídate, Elena». «Tú también». Lo observé regresar al edificio. Sabía que tenía familia que mantener, que no podía permitirse gestos de solidaridad que pusieran en riesgo su empleo. No lo culpaba. Comencé a caminar sin rumbo definido. El peso de la caja me obligaba a detenerme cada pocos metros para ajustar mi agarre. Las miradas curiosas de los transeúntes me seguían. Una mujer en traje de ejecutiva, con el maquillaje ligeramente corrido, cargando una caja por la calle a media tarde. No era una imagen común. Tras caminar varias manzanas, me detuve frente a una cafetería. A través del cristal, vi a gente trabajando en sus laptops, teniendo reuniones, viviendo su rutina normal. Me sentí como una extraña observando un acuario. Entré y pedí un café. La camarera me miró con curiosidad mientras depositaba mi caja junto a una mesa en el rincón. «¿Día difícil?», preguntó mientras me servía. «El último día», respondí. «Me acaban de despedir. Lo siento». «No lo hagas. Puede que sea lo mejor que me ha pasado». Y mientras pronunciaba esas palabras,
Me di cuenta de que podían ser ciertas. No lloré. No entré en pánico. Simplemente me alejé con el conocimiento de que mañana todo lo que daban por sentado comenzaría a desmoronarse. Esa noche no dormí mucho. No porque estuviera triste, sino porque estaba enfadada y despierta con claridad. Sabía que la presentación para los inversores estaba programada para la mañana siguiente, y también sabía que nadie más tenía los datos actualizados, las proyecciones o las respuestas a las detalladas preguntas que el inversor inevitablemente haría. Llegué a nuestro ático en Chamberí poco después de las 6. El espacio que compartía con Carlos de repente me pareció extraño, como si perteneciera a otra vida o a otra persona. Fotos de nuestra boda en Sevilla, de nuestro viaje a la costa amalfitana, de Navidades con la familia Montero. Todas contaban la historia de una integración que nunca fue completa. Carlos había llamado 12 veces. Había dejado mensajes cada vez más desesperados, pasando de la confusión a la preocupación y finalmente a la súplica. «Elena, por favor, contesta. No entiendo qué ha pasado. Mamá dice que hubo una reestructuración, pero quiero oír tu versión». Mi versión. Como si hubiera dos lados igualmente válidos en esta historia. Finalmente, respondí con un mensaje de texto. «Estoy bien. Necesito espacio. Hablaremos mañana». Dejé el móvil en silencio y me serví una copa del Ribera del Duero, que guardábamos para ocasiones especiales. ¿No era esta una ocasión? El final de una era, el comienzo de algo desconocido. Mientras contemplaba Madrid desde el balcón, la ciudad iluminándose a medida que caía la noche, repasé mentalmente la presentación que había preparado. Era para Grupo Hoffmann, un conglomerado alemán interesado en invertir 40 millones de euros en nuestra expansión hacia el norte de Europa. La reunión llevaba meses preparándose, y yo había sido la arquitecta de cada detalle. Herr Müller, el representante principal, era conocido por su minuciosidad. Analizaba cada número, cuestionaba cada proyección. En nuestras conversaciones preliminares, había quedado claro que no toleraba la improvisación ni la mediocridad. Exigía precisión, honestidad y visión clara. Mientras ellos celebraban mi partida, confiados en su decisión, no se habían dado cuenta de cuánto habían dependido de mí. Había construido la presentación diapositiva a diapositiva, anticipado preguntas, ensayado respuestas y preparado el escenario para una asociación multimillonaria. Y lo había hecho todo sola, porque a nadie más le importaba involucrarse a ese nivel. La presentación en sí estaba en mi ordenador de la empresa, que había dejado en la oficina como correspondía, pero los archivos estaban protegidos, la estructura era compleja, y sin mis notas explicativas, era un laberinto de datos interconectados. Además, había partes cruciales que aún no había subido al servidor común, actualizaciones de último momento que había pensado añadir esa misma tarde. Sonreí ante la ironía. Doña Mercedes siempre había criticado mi excesiva meticulosidad, mi insistencia en revisar personalmente cada detalle. «Delega más, Elena», solía decirme. «No puedes controlarlo todo». Y sin embargo, ese control obsesivo ahora era su perdición. Pasé las siguientes horas organizando mis pensamientos, no sobre la presentación, sino sobre mi futuro. Por primera vez en 7 años, no tenía una agenda que cumplir, expectativas que satisfacer, una suegra a quien impresionar. Era liberador y aterrador a partes iguales. A medianoche, el conserje del edificio me llamó para avisarme que Carlos había llegado. Le pedí que lo dejara subir. Era inevitable enfrentarse a esta conversación. Cuando abrí la puerta, mi marido parecía haber envejecido 10 años en un día. Su rostro mostraba el agotamiento de alguien atrapado entre lealtades divididas. «Elena», dijo con voz quebrada, «¿qué ha pasado?» «Mi madre dice que hubo diferencias irreconciliables sobre la dirección estratégica. Tu madre me despidió», interrumpí sin emoción. Delante de todo el consejo, sin previo aviso, sin causa real, Carlos se desplomó en el sofá, pasándose las manos por el pelo con desesperación. Debe haber algún malentendido. Ella no haría algo así sin consultarme. Evidentemente lo hizo. Pero, ¿por qué? Porque tenía éxito. Porque la gente me respetaba por mis méritos, no por mi apellido. Porque estaba construyendo algo que ella no podía controlar. Elige el motivo que prefieras. Eso no tiene sentido, Elena. Mi madre valora el talento.
Tu madre valora la obediencia y la tradición. Mi talento solo era tolerable mientras no eclipsara al apellido Montero. Carlos se levantó, comenzando a pasearse por el salón. Siempre hacía eso cuando estaba nervioso, como un animal enjaulado buscando una salida inexistente. Hablaré con ella. Arreglaré esto. Mañana es la presentación para Grupo Hoffman, dije con calma. Se detuvo en seco. La presentación... Dios mío, la presentación. Tú eras quien la estaba preparando. Era tiempo pasado. Elena, por favor, esos inversores son cruciales para la empresa. Si la presentación sale mal, las acciones caerán. La confianza de los accionistas se desplomará. La expansión a Europa quedará paralizada. Sí, lo sé. ¿Y vas a dejar que eso ocurra? ¿Por orgullo? Lo miré, incrédula. ¿Orgullo? Tu madre me humilló públicamente. Me escoltaron fuera del edificio como a una criminal. ¿Y tú hablas de mi orgullo? No quise decir. Es solo que hay mucho en juego. No para mí. Ya no. Carlos se acercó, intentando tomar mis manos. Me aparté instintivamente. Elena, por favor. Sé que estás dolida y tienes todo el derecho, pero no dejes que esto destruya lo que hemos construido. La empresa es nuestra, es nuestro futuro. La empresa es de tu familia, siempre lo ha sido. Yo solo era una empleada conveniente que además calentaba tu cama. Eso no es justo. ¿No lo es? ¿Dónde estabas hoy, Carlos? ¿Por qué convenientemente tenías que estar en Barcelona justo cuando tu madre decidió despedirme? Su silencio fue revelador. Lo sabías, susurré. No era una pregunta. No exactamente, respondió con la mirada fija en el suelo. Sabía que había inquietud en el consejo. Mamá mencionó que quería hacer algunos cambios, pero nunca pensé que llegaría tan lejos. Y no dijiste nada. No me advertiste. No quería preocuparte sin motivo. Pensé que podría mediar, encontrar un compromiso, mientras estabas convenientemente fuera de la ciudad. Carlos no respondió. No hacía falta. Su culpabilidad era evidente en cada gesto, en cada palabra no dicha. Necesito que te vayas, dije finalmente. Elena, por favor. Esta noche no, Carlos. No puedo lidiar con esto ahora. Tras un momento de duda, asintió derrotado. ¿Qué hacemos con la presentación de mañana? No hay hacemos. Es vuestro problema ahora. Al menos dime dónde están los archivos, cómo acceder. Pregúntale a tu madre. Después de todo, ella cree que sois perfectamente capaces sin mí. Lo acompañé a la puerta. Antes de salir, intentó besarme. Giré la cabeza y sus labios rozaron mi mejilla. Te quiero, Elena, dijo con tristeza. A pesar de todo, no respondí. Las palabras se habían convertido en moneda devaluada entre nosotros. Tras cerrar la puerta, volví al balcón. La noche madrileña se extendía ante mí, una colección de luces y sombras, de vidas entrelazadas, cada una con sus propias batallas invisibles. Me pregunté cuántas personas estarían ahora mismo como yo, en un punto de inflexión, contemplando los restos de lo que creían seguro. Por la mañana, estaba tomando mi café en casa, mi teléfono en silencio. La calma era casi inquietante, pero sabía que no duraría mucho. Pronto se darían cuenta de que el vacío que había dejado no era solo un inconveniente, era catastrófico. A las 8 recibí un correo de Marta, mi antigua asistente. Todos están buscando los archivos de la presentación. Hay pánico en la oficina. Herr Müller llega en 1 hora. ¿Qué hago? Nada, respondí. Tú no has hecho nada malo. Limítate a decir la verdad, que no tienes acceso a mis archivos personales. A las 8:30, Francisco, el director financiero, me envió un mensaje. Elena, sea lo que sea que haya pasado, no dejes que afecte a la empresa. Necesitamos esos datos para la presentación. No respondí. Francisco había estado presente durante mi despido, sentado junto a doña Mercedes, asintiendo complacido. Su pánico ahora me producía una satisfacción que no me molestaba en ocultar. Mientras terminaba mi segunda taza de café, observé la ciudad despertando desde mi balcón. Un nuevo día, quizás el primero de mi nueva vida. Exactamente a las 10:47 de la mañana, mi teléfono comenzó a sonar. Primero fue Carlos, luego la asistente, después Francisco, el director financiero, y finalmente, doña Mercedes.
Cada llamada llegaba con mayor frecuencia, y cuando no contesté, recurrieron a los mensajes, primero educados, luego desesperados. No tenían idea de qué decir durante la reunión con los inversores. Los datos no cargaban, faltaban archivos de la presentación, y Herr Müller se mostraba visiblemente frustrado. Preparé una segunda taza de café con leche y me senté en el sofá, observando cómo mensaje tras mensaje llegaba a mi móvil. La tranquilidad de mi apartamento contrastaba con el caos que imaginaba en las oficinas de Inmobiliaria Montero. ¿Dónde están los gráficos de proyección para Barcelona?, preguntaba Francisco. ¿Recuerdas las cifras de previsión para el tercer trimestre?, escribía Alejandro. Elena, por Dios, contesta. Los alemanes están esperando, suplicaba Carlos. Me permití una pequeña sonrisa de satisfacción. La máscara de autosuficiencia de los Montero se estaba desmoronando en tiempo real. Durante años me habían tratado como prescindible, como un adorno conveniente que aportaba valor estético, pero no esencial. Ahora descubrían que la empresa funcionaba gracias a mi trabajo, no a pesar de él. A las 11:23, Marta me envió un mensaje discreto. Es un desastre. Herr Müller acaba de preguntar por ti específicamente. Quería saber tu opinión sobre la propuesta de integración de sistemas. Nadie supo qué contestar. Por supuesto que preguntaba por mí. Habíamos mantenido 3 videoconferencias preparatorias durante el último mes. Era yo quien había estudiado las operaciones de Grupo Hoffmann en detalle, quien había diseñado un plan de compatibilidad entre nuestros sistemas y los suyos. Para Herr Müller, yo era la cara de Inmobiliaria Montero, la garantía de seriedad y profesionalidad. A las 11:45, Carlos llamó por 6ª vez. Decidí contestar. Elena, por favor. Su voz sonaba tensa, exhausta. Esto es un absoluto desastre. Herr Müller está furioso. Dice que la presentación es amateur, que los números no cuadran, que faltan secciones completas. Mamá está intentando improvisar, pero solo empeora las cosas. Qué pena, respondí con falsa compasión. Elena, por favor, no se trata solo de mi madre o del consejo. Hay 300 empleados cuyo futuro depende de esta inversión. Gente como Pilar, como Luis, como Ramón. Gente que te aprecia. Un golpe bajo. Usar a los empleados de base como escudo. Típico de la estrategia Montero. Manipular las emociones. Apelar a la culpa. Carlos, ¿te das cuenta de lo absurdo que es esto? Me despiden sin causa. Me humillan públicamente. ¿Y esperan que los rescate? Sé que es injusto. Lo que te hicieron es imperdonable. Pero piensa en la gente que no tuvo nada que ver con esa decisión. Guardé silencio, dejando que la culpa batallara con mi indignación. Los rostros de Pilar, de Luis, de la gente que siempre me había tratado con respeto aparecieron en mi mente. Tengo que pensarlo, dije finalmente. Te llamaré en unos minutos. Colgué antes de que pudiera responder. Necesitaba aclarar mis ideas, decidir hasta qué punto estaba dispuesta a dejar que mi deseo de justicia afectara a personas inocentes. Apenas había dejado el teléfono cuando volvió a sonar. Era un número desconocido. Contesté con cautela. ¿Señora Ramírez? La voz tenía un marcado acento alemán. Soy Klaus Müller, de Grupo Hoffmann. Me quedé sin palabras por un momento. ¿Cómo había conseguido mi número personal? Herr Müller, qué sorpresa. Disculpe la intrusión. Su antigua asistente fue bastante reticente a facilitarme su contacto, pero finalmente la convencí de que era importante. Marta. Por supuesto. Siempre había sido leal, quizás demasiado para su propio bien. ¿En qué puedo ayudarle? Me encuentro en una situación desconcertante. Vine a Madrid con la expectativa de discutir una potencial colaboración entre nuestras empresas, basándome en nuestras conversaciones previas y en la documentación preliminar que usted preparó. Sin embargo, la presentación de hoy ha sido, para ser franco, una decepción. Lamento escuchar eso. No le llamo para quejarme, sino para entender. La señora Montero me ha informado que usted ya no trabaja para la empresa. Una decisión reciente, parece. De ayer, para ser exactos. Hubo un silencio al otro lado de la línea, seguido de lo que me pareció una risa contenida. Ahora todo tiene sentido, dijo finalmente. Señora Ramírez, he trabajado con suficientes empresas familiares para reconocer las dinámicas cuando las veo. ¿Le importaría tomar un café conmigo esta tarde? Sin compromisos, solo una conversación. La propuesta me tomó por sorpresa. ¿Hoy mismo?
Mi vuelo a Múnich sale mañana a primera hora. Me temo que es ahora o nunca. Consideré mis opciones. No tenía ninguna obligación con Inmobiliaria Montero, pero tampoco quería aparecer como alguien que saboteaba activamente a su antigua empresa. ¿Puedo preguntar el motivo de esta invitación? Digamos que valoro la competencia cuando la encuentro, y hoy he visto su ausencia con claridad meridiana. Acordamos encontrarnos a las 5 en un discreto café cerca del Parque del Retiro. Algo suficientemente público para ser profesional, pero lo bastante apartado para evitar encuentros casuales con personal de Inmobiliaria Montero. Apenas había colgado cuando recibí un mensaje de voz de doña Mercedes. Su tono era tembloroso, ya no presuntuoso. Me pedía, no, me suplicaba, que enviara los archivos. Dijo que la empresa estaba en juego. Detuve el mensaje a la mitad y cerré los ojos. Después de toda la humillación, después de ser tratada como un accesorio desechable, finalmente tenía toda su atención. Decidí no responder todavía. Dejaría que la incertidumbre los carcomiera un poco más. A la 1 de la tarde, Marta me envió otro mensaje. La reunión terminó. Fue un desastre. Herr Müller se fue claramente insatisfecho. Doña Mercedes está encerrada en su despacho. Francisco está gritando a todo el mundo. Carlos parece a punto de derrumbarse. No sentí la satisfacción que esperaba, solo una extraña mezcla de tristeza y alivio. Lo que habían construido con tanto orgullo, ese imperio inmobiliario que databa de 3 generaciones, estaba tambaleándose porque habían subestimado a la nuera que nunca consideraron suficientemente digna. A las 3, finalmente decidí responder a Carlos. No puedo enviar los archivos. No porque no quiera, sino porque gran parte de la presentación estaba en mi proceso mental, en semanas de investigación y preparación que nunca llegué a documentar completamente. Sin embargo, por respeto a los empleados que mencionas, te diré esto. Los principales datos de análisis del mercado alemán están en la carpeta Proyecto Águila, no en la que dice Hoffmann. Las proyecciones financieras actualizadas están en mi ordenador personal porque las terminé el domingo desde casa. Su respuesta fue inmediata. Gracias, Elena. De verdad. Sobre lo de ayer te juro que yo no sabía... No terminé de leer su mensaje. No me interesaban sus excusas. A las 4 me preparé para mi reunión con Herr Müller. Elegí un atuendo profesional pero no corporativo. Un vestido azul marino que nunca me habría puesto para ir a la oficina por ser demasiado informal, según los estándares de doña Mercedes. Me maquillé ligeramente, más por costumbre que por necesidad. La Elena que se miraba en el espejo parecía diferente a la ejecutiva con traje sastre de ayer. Más relajada, quizás, más auténtica. Mientras esperaba el taxi, recibí una llamada de un número desconocido. Era Pilar, la recepcionista. Elena, querida. Su voz sonaba preocupada. ¿Estás bien? Sobreviviendo, Pilar. Gracias por preguntar. Qué vergüenza lo que te han hecho. Llevo 40 años en esta empresa y nunca vi algo así. Don Ernesto, el padre de doña Mercedes, se estaría revolviendo en su tumba. Su indignación me conmovió. ¿Cómo están las cosas ahí? Un caos completo. El alemán se fue furioso. Dijo algo sobre reconsiderar toda la relación comercial. Doña Mercedes está echando la culpa a todos menos a sí misma, por supuesto. Lo siento por ti y por los demás. No te preocupes por nosotros. Tú cuídate. Y recuerda, hay vida después de los Montero. Yo misma me jubilo el mes que viene, gracias a Dios. Su risa cálida me arrancó una sonrisa. Nos despedimos con la promesa de tomar un café pronto, lejos de la sombra de Inmobiliaria Montero. En el taxi hacia el Retiro, revisé mi correo electrónico. Entre los mensajes desesperados de mis antiguos colegas, había uno que llamó mi atención. El asunto decía simplemente, oportunidad. No respondí de inmediato a ninguno de los mensajes desesperados. Necesitaba que sintieran lo que yo había sentido, que entendieran lo que habían perdido. Durante demasiado tiempo habían minimizado mi papel, tratándome como la esposa que casualmente ayudaba en la empresa. Pero yo era más que eso. Me había convertido en su columna vertebral, lo admitieran o no. El café junto al Retiro era exactamente como lo había imaginado. Discreto, elegante sin ser ostentoso, con mesas lo suficientemente separadas para garantizar conversaciones privadas. Llegué 10 minutos antes de la hora acordada, un hábito profesional difícil de romper. Herr Müller apareció puntualmente a las 5, vestido con la precisión alemana que lo caracterizaba. A pesar de sus 60 años, se movía con la energía de un hombre mucho más joven. Me levanté para saludarlo,
intercambiando los besos en las mejillas que había adoptado como costumbre en España, aunque sabía que los alemanes preferían un apretón de manos formal. «Señora Ramírez, gracias por venir», dijo mientras tomaba asiento. «O quizás debería llamarla Elena, ya que esta no es una reunión oficial». «Elena está bien», respondí. «Y gracias a usted por la invitación, aunque confieso que me intriga el motivo». Él sonrió, sus ojos azules evaluándome con interés profesional. Directo al grano, como siempre. Es una de las cualidades que aprecié en nuestras conversaciones anteriores. El camarero se acercó y pedimos un café con leche para mí, un espresso solo para él. «Verá, Elena», continuó cuando el camarero se alejó. «Grupo Hoffman no invierte solo en propiedades o proyectos. Invertimos en personas, en relaciones, en confianza. Los números son importantes, por supuesto, pero igualmente importantes son las personas detrás de esos números». Asentí, esperando que continuara. «Durante los últimos meses, usted fue mi principal contacto con Inmobiliaria Montero. Su entendimiento de nuestras necesidades, su meticulosidad, su honestidad sobre las fortalezas y debilidades de su propuesta, todo eso construyó una base de confianza. Y esa confianza, me temo, se desmoronó hoy en la sala de juntas. Lamento escuchar eso. No lo haga. Los errores de la señora Montero no son responsabilidad suya». Hizo una pausa mientras el camarero dejaba nuestras bebidas. «Lo que sí me gustaría saber es su versión de los acontecimientos. ¿Por qué una ejecutiva clave es despedida un día antes de una presentación crucial? No parece una decisión empresarial sensata». Tomé un sorbo de café, considerando mis palabras cuidadosamente. Por mucho que deseara desahogarme, mantener la profesionalidad era crucial. «Las empresas familiares tienen dinámicas complejas», respondí finalmente. Digamos que mi visión para el futuro de Inmobiliaria Montero no encajaba con la tradición o con el ego de ciertas personas. Su perspicacia me sorprendió. ¿Tan evidente fue? Tengo 4 décadas de experiencia trabajando con empresas familiares en toda Europa. Los patrones son sorprendentemente consistentes: el miedo al cambio, la resistencia a las ideas externas, la desconfianza hacia quien no nació en el núcleo familiar y, por supuesto, el resentimiento hacia quienes demuestran demasiada competencia cuando no pertenecen por completo. Su análisis era tan certero que casi dolía. Suena como si hubiera estado observándonos durante años. No hace falta. Los Montero no son únicos en este aspecto. Lo que sí es único, sin embargo, es encontrar a alguien como usted, con visión, con ética de trabajo, con la valentía de defender sus ideas en un entorno hostil. Sus palabras me reconfortaron más de lo que quería admitir. Después de años de sentirme subestimada, escuchar a alguien de su calibre valorar mis cualidades profesionales era profundamente validante. Agradezco sus palabras, Herr Müller, pero me temo que llegan demasiado tarde para Inmobiliaria Montero. Quizás para ellos, pero no para usted. Arqueé una ceja, intrigada. ¿A qué se refiere? El correo electrónico que le envié esta mañana. ¿Lo ha leído? Así que era suyo. Honestamente no. Ha sido un día intenso. Sonrió. Comprensible. Permítame resumir su contenido. Grupo Hoffman está expandiendo sus operaciones en el sur de Europa. Necesitamos personas que entiendan tanto el mercado local como nuestra filosofía empresarial. Personas con iniciativa, visión y, lo más importante, integridad. ¿Me está ofreciendo un trabajo? Le estoy ofreciendo una oportunidad. Como directora de nuestra nueva división ibérica, con sede en Madrid pero responsabilidad sobre España y Portugal. La propuesta me dejó momentáneamente sin palabras. Era muchísimo más de lo que había tenido en Inmobiliaria Montero, tanto en términos de responsabilidad como de reconocimiento. Es una oferta inesperada. ¿Lo es? He visto su trabajo durante meses. La claridad de sus análisis, la precisión de sus proyecciones, su entendimiento de las tendencias del mercado, son exactamente las cualidades que valoramos. Y el hecho de que acabo de ser despedida, muchos lo verían como una bandera roja. Herr Müller se reclinó en su silla, estudiándome con interés. Al contrario, el hecho de que la familia Montero no supo valorar su talento dice más sobre ellos que sobre usted. En Alemania tenemos un dicho: Mann
erkennt den Wert erst, wenn es verloren ist. Solo reconocemos el valor de algo cuando lo hemos perdido. Parece que los Montero están aprendiendo esa lección hoy. Sin duda. Pero su pérdida puede ser nuestra ganancia. Consideré su oferta, sintiendo una mezcla de esperanza y cautela. ¿Puedo preguntar por qué confía tanto en alguien que apenas conoce? ¿Apenas? Elena, hemos tenido 12 videollamadas y más de 70 correos electrónicos en los últimos 3 meses. He leído sus análisis, discutido sus estrategias, cuestionado sus proyecciones. En el mundo empresarial moderno, se puede conocer muy bien a alguien sin compartir físicamente el mismo espacio. Tenía razón, por supuesto. Nuestras interacciones profesionales habían sido intensas y sustanciales, pero aún así, la lealtad es importante para mí, dije finalmente, incluso hacia quienes no la merecen. No quisiera que piense que estaré dispuesta a traicionar a Grupo Hoffmann como aparentemente estoy haciendo con los Montero. Su mirada se suavizó con aprobación. Esa preocupación solo confirma que estoy en lo cierto sobre usted. No veo traición alguna aquí, Elena. Veo a una profesional valorando nuevas oportunidades después de que su anterior posición terminara. Es el curso natural de los negocios. Tomé otro sorbo de café, procesando todo lo que estaba ocurriendo. En 24 horas, había pasado de ser despedida humillantemente a recibir una oferta que superaba con creces mi posición anterior. Necesitaría tiempo para considerarlo. Por supuesto, estos no son compromisos que deban tomarse a la ligera, pero le advierto, no somos los únicos que reconocemos el talento cuando lo vemos. Mientras conversábamos sobre los detalles preliminares de su propuesta, mi teléfono vibraba incesantemente en mi bolso. Lo ignoré. Cualquier crisis en Inmobiliaria Montero podía esperar. Al terminar nuestro café, intercambiamos información de contacto más directa. Nos despedimos con la promesa de retomar la conversación después de que yo hubiera leído detalladamente su propuesta y tras su regreso a Múnich. Caminé por el retiro después de nuestra reunión, necesitando el espacio y la tranquilidad para ordenar mis pensamientos. El parque estaba hermoso en esa tarde primaveral, con los madrileños disfrutando del buen tiempo después de un invierno particularmente frío. Finalmente, decidí revisar mi teléfono. Tenía 27 llamadas perdidas y 43 mensajes, la mayoría de Carlos y Francisco, algunos de otros colegas, incluso uno de Alejandro expresando un arrepentimiento tardío por no haber intervenido en mi defensa. El último mensaje era una nota de voz de doña Mercedes. A diferencia de la anterior, esta no suplicaba, exigía. Con el tono imperioso que siempre usaba cuando se sentía amenazada, me acusaba de sabotaje deliberado, de dañar a la empresa por venganza, de poner en riesgo el sustento de cientos de empleados. Su hipocresía me revolvió el estómago. Ni una palabra de disculpa, ni un reconocimiento de su error. Solo acusaciones y exigencias, como si yo todavía fuera su subordinada, obligada a acatar sus órdenes. Fue entonces cuando tomé mi decisión. Había confundido bondad con debilidad. Y ahora, sin mi guía, su frágil imperio comenzaba a tambalearse. El inversor, según pude comprobar, se había ido a mitad de la reunión, poco impresionado y decepcionado. El potencial acuerdo se había derrumbado antes incluso de comenzar. Solo entonces respondí. Envié un mensaje. Degradasteis el cerebro y conservasteis el título. Buena suerte arreglando eso. No envié los archivos. No ofrecí ayuda. Los dejé enfrentarse a lo que habían construido, sin mí. Mientras guardaba el teléfono, sentí un peso liberarse de mis hombros. Durante años, había intentado encajar en un molde que nunca estuvo diseñado para mí, buscando la aprobación de personas que nunca me verían como una igual. Esa noche, en lugar de volver al apartamento que compartía con Carlos, reservé una habitación en un pequeño hotel boutique en Malasaña. Necesitaba espacio neutral para las decisiones importantes que tenía por delante. En la tranquilidad de mi habitación, finalmente abrí el correo de Herr Müller y leí su propuesta completa. Era aún más atractiva de lo que había insinuado. Un salario que duplicaba mi anterior, participación en beneficios, un equipo a mi cargo y algo que nunca tuve en Inmobiliaria Montero, autonomía real. Mientras contemplaba Madrid desde mi ventana, la ciudad iluminada en la noche, me di cuenta de que el mayor regalo que me había hecho doña Mercedes era, irónicamente, despedirme. Me había liberado de cadenas que ni siquiera sabía que llevaba.
Mi teléfono sonó una vez más. Era Carlos. Esta vez decidí contestar. Elena, por favor. Su voz sonaba rota, exhausta. Necesitamos hablar. No solo sobre la empresa, sino sobre nosotros. Hay un nosotros, Carlos. Porque ayer, cuando tu madre me humilló públicamente, no parecía haberlo. Sé que cometí un error terrible. Debí haber estado allí, debí haberte defendido. Pero no lo hiciste. Y ese es el punto, ¿no? Nunca lo haces. Siempre es ella primero, yo después. Su silencio fue más elocuente que cualquier defensa que pudiera articular. ¿Sabes qué es lo irónico? Continué. Siempre pensé que tenía que ganarme un lugar en tu familia. Pero hoy me di cuenta de que nunca hubo un lugar para mí allí. No uno real. Elena, por favor, podemos arreglarlo. Mamá ha recapacitado, está dispuesta a disculparse, a ofrecerte tu puesto de nuevo, incluso con más autoridad. Solté una risa amarga. Ahora sí, después de que su precioso inversor se marchara, después de que se diera cuenta de que no puede replicar mi trabajo, las cosas se ven diferentes a la luz del día siguiente. Desde luego, para mí también. Hubo una pausa, y cuando Carlos habló de nuevo, su voz sonaba temerosa. ¿Qué quieres decir? Que no volveré, Carlos, ni a la empresa, ni al apartamento. Elena, por favor, te quiero. Podemos superar esto. Cerré los ojos, sintiendo una mezcla de tristeza y determinación. El amor no es suficiente cuando falta el respeto, y ayer quedó muy claro cuánto me respeta tu familia, y cuánto me respetas tú. Cuando colgué, no sentí la angustia que esperaba, solo una extraña calma, la certeza de estar, por primera vez en años, tomando una decisión completamente mía. Habían subestimado mi valor, mi resiliencia, mi capacidad para rehacerme. Ese era el poder que siempre habían ignorado. Una semana después, recibí una disculpa formal de la junta directiva, una solicitud a medias para que regresara y una oferta para restablecer mi posición, esta vez con más poder. La rechacé. No tenía ningún deseo de volver a la misma jaula de la que acababa de escapar. Había pasado esos 7 días reorganizando mi vida. Primero, encontré un pequeño apartamento en Chueca, un barrio vibrante y diverso donde nadie me conocía como la nuera de los Montero. Lo alquilé amueblado, pagando 3 meses por adelantado con mis ahorros. Necesitaba un espacio propio, libre de recuerdos y expectativas ajenas. Carlos me había llamado todos los días. Al principio respondí, pensando que teníamos asuntos prácticos que resolver. Pero sus llamadas siempre derivaban en súplicas para que lo reconsiderara, promesas de cambio, de enfrentarse a su madre, de reestructurar la empresa. Promesas que sonaban sinceras, pero que llegaban demasiado tarde. Después del 3er día, dejé de contestar. Le envié un mensaje pidiéndole que respetara mi espacio y que nos comunicáramos solo a través de nuestros abogados para gestionar la separación. Su respuesta fue un escueto «como quieras», que revelaba más dolor y resentimiento que comprensión. En cuanto a la propuesta de Herr Müller, después de 3 días de reflexión y de consultar con un abogado especializado en contratos internacionales, decidí aceptarla, pero con algunas condiciones. Quería mayor autonomía en la selección de mi equipo y flexibilidad para desarrollar estrategias adaptadas al mercado español, no meras traducciones de las alemanas. Para mi sorpresa, Grupo Hoffmann aceptó todas mis peticiones. La mañana en que firmé mi nuevo contrato, sentada en una cafetería de la Plaza Mayor con el abogado de Grupo Hoffmann, sentí una mezcla de vértigo y libertad. Estaba reinventándome profesionalmente a los 36 años, comenzando de nuevo, pero esta vez en mis propios términos. Mi primer proyecto fue establecer la oficina española de Grupo Hoffmann. Contraté a Marta como mi asistente ejecutiva, con un salario considerablemente mayor del que recibía en Inmobiliaria Montero. También recluté a Luis, el analista junior que había tenido el valor de despedirse de mí aquel día. Su talento era evidente, y merecía un mentor que realmente valorara su potencial. Teresa, la contable que solía murmurar en los pasillos, me envió su currículum 2 semanas después. La entrevista fue incómoda. Ella evitaba mi mirada, claramente avergonzada por su comportamiento anterior. ¿Por qué quieres dejar Inmobiliaria Montero?, le pregunté directamente. Las cosas han cambiado desde que te fuiste, respondió con voz baja.
Doña Mercedes está más intratable que nunca. Carlos parece un fantasma. Francisco está asumiendo responsabilidades para las que no está preparado. ¿Y por qué crees que yo debería contratarte? No recuerdo que mostraras mucha lealtad cuando me escoltaron fuera del edificio. Su rostro enrojeció. Tienes razón. Fui cobarde. Tengo una hipoteca, 2 hijos en la universidad. Pero ese día aprendí algo importante sobre mí misma. Algo que no me gustó ver. Su honestidad me sorprendió. La autoconciencia es un buen comienzo, concedí. Pero no sé si es suficiente. Dame una oportunidad para demostrarte que puedo ser leal cuando el liderazgo lo merece, suplicó. Conozco todos los números de Inmobiliaria Montero. Sé dónde tienen sus fortalezas y debilidades. Sopesé sus palabras. Contratar a alguien por su conocimiento interno de la competencia no era ético. Pero su experiencia en el sector inmobiliario español era valiosa. Te contrataré por tus habilidades profesionales, Teresa, no para obtener información sobre los Montero. Si alguna vez descubro que ese es tu objetivo, la relación laboral terminará inmediatamente. Asintió, agradecida y aliviada. Resultó ser una buena decisión. Teresa era una profesional competente, que simplemente había estado atrapada en un entorno tóxico que premiaba la obediencia sobre la excelencia. A medida que nuestra oficina tomaba forma, los rumores sobre Inmobiliaria Montero se intensificaban. El acuerdo con Grupo Hoffmann se había desvanecido definitivamente. Las acciones habían caído un 15%. Varios clientes importantes estaban reconsiderando sus contratos. No sentía placer en sus dificultades, solo una extraña sensación de inevitabilidad. Las empresas que no se adaptan, que valoran la tradición por encima de la innovación, eventualmente se estancan. Los Montero estaban cosechando lo que habían sembrado mucho antes de mi partida. Un mes después de mi despido, recibí una llamada inesperada de Pilar, la recepcionista que ya se había jubilado. Elena, querida, ¿cómo estás? Sorprendentemente bien, Pilar. ¿Y tú? ¿Disfrutando de la jubilación? Muchísimo. Mi marido y yo estamos planeando un viaje a Galicia el mes que viene. Pero no te llamo para hablar de mí. Tengo noticias que podrían interesarte. Su tono conspirador despertó mi curiosidad. Te escucho. Carlos ha dimitido como director de expansión. Ha habido una pelea monumental en la junta directiva. Según mi sobrina, que sigue trabajando allí, le dijo a su madre que su forma de gestionar la empresa estaba destruyendo el legado de su padre. La noticia me sorprendió. Carlos siempre había sido dócil con su madre, aceptando sus decisiones incluso cuando no estaba de acuerdo. Que finalmente se hubiera enfrentado a ella era inesperado. ¿Sabes qué provocó esa pelea? Al parecer, doña Mercedes quería vender parte de las propiedades históricas de la empresa para compensar las pérdidas recientes. Propiedades que el padre de Carlos siempre consideró intocables. Fue la gota que colmó el vaso. Después de colgar con Pilar, me quedé pensativa. La ruptura entre Carlos y su madre era un giro que no había anticipado. Parte de mí se preguntaba si su enfrentamiento tenía algo que ver conmigo. Si quizás mi partida le había dado el valor para cuestionar dinámicas que siempre había aceptado. 2 días después, recibí un correo electrónico de Carlos. Era breve y formal. Elena, espero que estés bien. He dejado Inmobiliaria Montero por diferencias irreconciliables con la dirección actual. No te escribo para pedirte nada, solo para informarte que nuestro abogado te contactará sobre el proceso de divorcio. He instruido que sea lo más amistoso y equitativo posible. Respeto tu decisión y lamento profundamente no haber estado a la altura cuando me necesitabas. Carlos. Sentí una punzada de tristeza al leerlo, no por la relación perdida, que ya había aceptado como terminada, sino por la decepción compartida, por los años invertidos en algo que no tenía fundamentos sólidos. Le respondí con igual brevedad, deseándole lo mejor y acordando cooperar para un divorcio sin conflictos innecesarios. 3 meses después de mi despido, Grupo Hoffmann España estaba operando a pleno rendimiento. Habíamos cerrado nuestras primeras adquisiciones en Barcelona y Valencia y estábamos negociando una alianza estratégica con una empresa portuguesa. Mi equipo ya contaba con 15 personas, todas seleccionadas por su talento y actitud, no por sus conexiones familiares o su disponibilidad para asentir sin cuestionar. Habíamos creado una cultura de respeto mutuo y de valoración del mérito, donde las ideas se evaluaban por su calidad, no por quién las proponía. Una tarde de jueves,
Mientras salía de una reunión exitosa con inversores italianos, mi asistente me entregó un sobre. Lo han traído personalmente. Dijeron que era importante. El remitente era Inmobiliaria Montero. Por un momento, consideré devolverlo sin abrir, pero la curiosidad pudo más que el resentimiento. Dentro había una carta formal y un cheque. La carta, firmada por Francisco como nuevo director general, proponía comprar mis acciones de la empresa, las que tenía como esposa de Carlos, a un precio considerablemente superior a su valor de mercado. Era una oferta generosa, y también una admisión tácita. Querían cortar definitivamente cualquier vínculo conmigo, borrar mi nombre de los registros de la empresa. Probablemente temían que usara mis acciones para influir en futuras decisiones, o, peor aún, que las vendiera a competidores. Acepté la oferta. No por el dinero, que era sustancial pero no transformador en mi nueva situación, sino porque representaba un cierre definitivo. Ya no tenía ningún interés en Inmobiliaria Montero, ni siquiera como accionista pasiva. Con ese capítulo finalmente cerrado, me sumergí por completo en mi nueva vida. Usé parte del dinero para comprar mi apartamento en lugar de alquilarlo, creando por primera vez un espacio que era completamente mío, decorado según mis gustos, sin consideraciones sobre tradiciones familiares o apariencias que mantener. En los meses siguientes, mi reputación en el sector creció. Usé mi experiencia, mis conexiones y mi visión para construir algo propio. Nuestra consultora ayudaba a empresas emergentes a evitar precisamente las trampas en las que había caído la familia de Carlos. Irónicamente, algunos de sus competidores se convirtieron en mis primeros clientes. Nunca volví a hablar con doña Mercedes, pero supe por comentarios en el sector que la empresa nunca volvió a ser la misma sin mí. Varios proyectos importantes se habían estancado. Su expansión internacional se había detenido completamente. Incluso habían tenido que vender algunas propiedades emblemáticas, exactamente lo que había provocado la dimisión de Carlos. Un año después de mi despido, me crucé con Alejandro, el antiguo director de ventas, en una conferencia inmobiliaria en Barcelona. Se acercó con expresión incómoda, claramente inseguro sobre cómo sería recibido. «Elena, te ves espléndida», dijo con sorpresa apenas disimulada. «La libertad sienta bien», respondí con una sonrisa tranquila. «He seguido tu trayectoria. Lo que has conseguido con Grupo Hoffman es impresionante. Gracias. ¿Cómo van las cosas en Inmobiliaria Montero?» Su expresión se ensombreció. «Sobrevivimos, pero no es lo mismo. Francisco intenta mantener el barco a flote, pero no tiene visión», completé su frase. Asintió, incómodo. «Nunca te reconocimos adecuadamente, Elena. Yo personalmente lamento no haber valorado tu contribución». Su arrepentimiento parecía genuino. Y aunque la traición todavía dolía, también había sido el catalizador de mi libertad. Al perder su aprobación, había ganado mi voz y nunca más pensaba silenciarla. A veces, Alejandro, los rechazos son redirecciones. Lo que parecía un final resultó ser solo el principio. Nos despedimos cordialmente. Mientras lo veía alejarse, me di cuenta de cuánto había cambiado yo en tan solo un año. La Elena que habría buscado desesperadamente la aprobación de la familia Montero había desaparecido, reemplazada por una mujer que conocía su valor y no necesitaba que otros lo confirmaran. Mi teléfono vibró con un mensaje de Herr Müller. «Acabo de recibir los informes trimestrales. Excelente trabajo, Elena. La junta directiva está impresionada. Hablemos sobre tu propuesta de expansión hacia Italia». Sonreí mientras guardaba el teléfono. Las ruinas de mi antigua vida se habían convertido en los cimientos de algo mucho más sólido, algo construido a mi medida, no a la de otros. Por primera vez, estaba exactamente donde debía estar.